Hoy vamos a preparar una paella valenciana, con los ingredientes que corresponde. Bien, ¿cuáles son los ingredientes de una paella valenciana? Lo dividimos en dos partes, en los que realmente son la paella valenciana y en aquellos que son admitidos o productos también de temporada. La paella valenciana tiene que tener pollo de corral, conejo, con su higadito, garrofón fresco de aquí de la zona, ¿vale? Que pelamos de la vaina. Luego tenemos que tener la ferradura, típica de aquí de la zona, que no es la misma judía verde que venden normalmente, en la que eliminamos las puntas de la flor y troceamos de esta forma. Y el rochet también, de aquí de la zona. Podemos también añadir algún otro ingrediente de verdura, pero eso dentro de los productos adicionales, que sería la alcachofa, ¿vale? En 4 unidades o 5, si son pequeñas tamaño, para 1 kilo de arroz. Azafrán, sal, aceite de oliva virgen extra Molino del Duque, tomate de la pera, 400 gramos, para 1 kilo de arroz, variedad Xenia, fundamental para conseguir un buen sabor y un buen acabado en este arroz. Producto adicional que vamos a utilizar va a ser el pimentón de ñora, en este caso, ¿vale? Que es de esos productos que tenemos como admitidos. Y el agua. Y con todo esto vamos a empezar y luego iremos comentando sobre algunos procesos y dudas que la gente tiene a la hora de hacer una auténtica paella valenciana. Cogemos la paella de 70 centímetros, que será bastante adecuada para 1 kilo de arroz, y añadimos los 250 de aceite. Vale, ahí lo tenemos, 250 para 1 kilo. Vamos a esperar a que el aceite caliente. Y en primer lugar añadiremos el pollo y el conejo, junto con el higadito, que lo dejaremos un poquito más al exterior para que le dé menos temperatura. Vamos a probar. Ya empieza a estar caliente. Añadimos un poco de sal para el sofrito de la carne y luego ya terminaremos de igualar. Es muy importante utilizar el pollo de corral y el conejo, porque de esta manera nos vamos a aproximar a lo que era el sabor tradicional de la paella, ya que esta se hacía con el pollo y conejo que cada familia criaba en la huerta en sus propias casas. Lo que tratamos hoy es de encontrar el sabor de la auténtica paella valenciana, utilizando los ingredientes que siempre se han utilizado. Uno de los productos también típicos que utilizamos en la paella valenciana es la tabella. La tabella para estas fechas ha sido imposible de encontrar, ¿vale? Pero es similar a lo que sería una judía blanca, pero autóctona de aquí, de la zona de Valencia, y que se mezcla más o menos a casi al 50% con lo que sería el grano de garrofón. Tenemos ya la carne sofrita, vamos a añadir el tomate en primer lugar.
De esta manera vamos a recuperar todos los pozos que ha dejado la carne sobre la paella para transformarlo después como parte de ese caldo que formará en el momento de hervir. Vale, tenemos ya sofrito el tomate, vamos a añadir el pimentón, que es uno de los productos opcionales y permitidos que yo pongo porque me gusta el sentidito que le da. Damos unas vueltas y añadimos también lo que es la cerradura y el rochet y el garrofón. En esta ocasión, como hemos comentado, tenemos tabella, pues añadimos el garrofón fresco. Bueno, marcamos un poco la verdura hasta que veamos que hace el cambio de color a un color óxido, lo que sería la cerradura y el rochet, y ese es el momento en el que añadiremos el agua. Fijaros cómo poco a poco va cambiando. Y al cambio ha tomado un color óxido diferente, ¿vale? Este es el momento en el que vamos a añadir el agua, porque no hay que sofreír demasiado la verdura. Añadimos el agua y ahora ya podemos añadir también el azafrán de hebras para que le dé ese color que tanto nos gusta a los valencianos, y el sabor, porque lógicamente la diferencia entre un colorante y el azafrán es el sabor que le aporta. El romero es un producto que entra dentro de los ingredientes de la paella valenciana, pero para ello hay que cogerlo fresco. Lo tenemos aquí. Cogeremos 2 ramitas, que será suficiente, para darle, en el momento que pongamos el arroz, ese puntito que añade sabor al resultado final de la paella. En 2 minutos habrá hecho los 15 minutos de cocción para que coja lo que sería el caldo, el sabor de todos los ingredientes. Vamos a ver el punto de sal. Bien, le faltaría un poquito, vamos a añadirle. Y probamos de nuevo. Ahora sí, lo tenemos al punto. Vamos a añadir ya el arroz. 1 kilo de arroz, variedad Xenia, que como explicaremos ahora es el arroz que mejor absorbe el sabor que tiene el caldo.
Bien, a partir de ahora son 20 minutos, pero recordad que los últimos 5 o 6 minutos es de secado. Bien, añadimos también en este momento el romero fresco que hemos cogido anteriormente y lo dejaremos, bueno, 1 minuto y medio, 2. Lo que haremos será una cata del sabor del punto de romero, puesto que el romero hay que quitarlo de forma que evitemos que el arroz al final tenga sabor a romero, es decir, tiene que aportar, pero sin que notemos ese sabor a romero. Bien, vamos a probar el punto de romero. Bien, yo creo que ya lo tenemos. Este punto que nos está aportando un gran sabor, pero que no nos robe el sabor lo que es la paella. Las 2 ramitas que hemos añadido. Fijaos que el arroz ya empieza a florecer. Tenemos que ir controlando el fuego. Hemos puesto ya toda la leña alrededor. Ya tenemos que ser muy cautos para controlar los tiempos. Vale. Bien, lo tenemos bajo control. Y ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre el arroz y, bueno, algunas dudas que surgen de si en la paella valenciana el arroz se debe freír o no. Bueno, en primer lugar, el arroz que debemos utilizar es arroz Sénia, que es variedad autóctona de aquí de la comunidad de Valencia y que además es el arroz que más absorbe. Lógicamente hay que ser cuidadoso a la hora de tratarlo. Los tiempos de cocción son muy importantes. Hay quien dice que el arroz se ha de freír antes. Bien, cuando hablamos de freír es únicamente utilizando lo que sería el aceite, ¿vale? Si freímos con aceite, lógicamente se genera una capa exterior que endurece parcialmente y hace que ese arroz quede algo más suelto, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? Que aquellos principiantes o gente que no tiene esa capacidad de hacer el control del fuego, pues evite que el arroz se nos pase. Ahora bien, aquellos que estamos sofriendo cuando hemos añadido ya el tomate, en verdad no se está sofriendo. ¿Qué parte estamos sofriendo y qué parte estamos cociendo? Hemos añadido tomate, el tomate lleva ya una cantidad de agua, por lo tanto estamos ya precociendo ese arroz. Estamos sofriendo, pero ¿qué porcentaje? Muy poco. Por lo tanto, no nos asegura que realmente alcancemos ese éxito. Para ello tendríamos que sofreír el aceite, con el aceite el arroz, separarlo y luego introducirlo de nuevo, pero una vez hemos servido todos los componentes, porque es importante para hacer ese sabor y ese caldo que necesitamos para un buen acabado de la paella. Vemos como tenemos la leña a todo alrededor, porque tenemos que poner la mayor la temperatura al exterior, porque en el centro siempre es mayor en lo que serían los extrarradios de la paella. Llevamos 12 minutos de cocción, el arroz empieza a asomar, tenemos que hacer un buen control del fuego, ¿vale? Para ir evaporando, porque a los 15 ya no le queda nada de caldo y los últimos se cocerán exclusivamente con vapor. El arroz Sénia cuece en 18 minutos. Por esa razón yo lo trabajo hasta 20, pero los últimos minutos, 6 minutos aproximadamente, a vapor. De esta manera el arroz se nos queda al punto. También puede hacer variar los tiempos de cocción, la dureza del agua, es decir, la cantidad de cales que tiene añadida. Y eso puede ser un indicativo para variar esos tiempos.
Estamos en los 2 últimos minutos. En estos minutos, que ya tenemos el arroz cocido, porque como os he comentado, a los 18 el arroz seña ya está cocido, vamos a hacer el punto de socarraet. Si realmente nos gusta tener ese punto de socarraet con las brasas, e incluso si lo hemos trabajado con exceso de agua al principio, podemos coger y ponerla encima de las brasas durante 1 minuto aproximadamente, siempre controlándolo. Bien, con el aroma, cuando ya somos expertos es suficiente, pero si queremos tener un truco sin dañar demasiado la paella es viendo si la cuchara se nos frena. Fijaros aquí como ya se nos frena, se está empezando a hacer el socarraet, aquí también, aquí también, aquí en el exterior no se nos frena, fijaros, quiere decir que aquí no tiene. En fin, lo cierto es que a mí no me gusta tocar demasiado el arroz, pero para enseñaros un truco creo que había que hacerlo. Y bueno, por otro lado, hay que ser cuidadoso. A veces cuando vas a sitios donde no están acostumbrados a ese punto de socarrat, parece que es que la paella se nos ha quemado. Entonces, eso es muy típico de aquí, de Valencia, pero cuando sale fuera no está tan apreciado. Entonces, es conveniente hacer un socarrat muy liviano en esos casos. Vale, ya tenemos el arroz terminado, la paella valenciana. Vamos a sacarla. Fijaros qué aspecto que tiene. Y vamos a hacer la degustación. Vamos a probar este arroz. Simplemente espectacular. Tenemos todo el sabor del producto integrado en este arroz que ha absorbido a su totalidad el sabor. Bien, vamos a emplatar primero para mezclar los sabores. Juntaremos un poquito de arroz y el socarraet que hemos hecho, fijaros, liviano, puesto que hoy tenemos invitados de diferentes internacionalidades, entonces vamos a ser prudentes con ese punto de tueste. Pero, lógicamente, ese arroz que está ligeramente tostado aporta sabor y lo mezclamos con el resto, ¿vale? Esto sería un plato de arroz para un comensal.